miremos atrás para avanzar. La historia es semilla que hay que sembrar. Unidos hoy, futuro en pie. El mañana es nuestro, tú lo ves. Las raíces del ayer nos dan sostén. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Musnik y nos volvemos a encontrar en este séptimo capítulo de Historias de la UCR que vamos a transitar en el día de hoy. En tiempos tan complejos para nuestro querido partido, es importante que recordemos que la Argentina tiene 215 años de historia, si partimos de la Revolución de Mayo, en 1810, o 209 años desde la declaración de nuestra independencia. Entonces, no viene mal que mencionemos que la UCR está presente desde los últimos 134. Miren si no podemos volver a ser protagonistas en nuestro país. Entre el 28 de junio de 1966 y el 25 de mayo de 1973, nuestro país va a ser atravesado por una nueva dictadura militar. Va a ser un periodo autodenominado Revolución Argentina, porque tenía como objetivos desterrar rasgos culturales, políticos, económicos y sociales que habían contaminado al buen argentino. Entre comillas, buen argentino, por supuesto. Se trataba de reconstruir un nuevo país sin partidos políticos habilitados. La democracia llevó a la Argentina a un clima de caos y perdición. Se habían corrompido las buenas costumbres. Siempre, por supuesto, entre comillas, y la mirada de los presidentes de este periodo. Sus principales enemigos serían, por encima de todos, el peronismo y el comunismo. Serán tres los presidentes de facto en este periodo: Juan Carlos Onganía, Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse. Con el golpe del 28 de junio de 1966, Juan Carlos Onganía va a destituir al presidente constitucional, nuestro querido doctor Arturo Illia, al vicepresidente, a los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, va a disolver el Congreso de la Nación, las legislaturas provinciales, va a separar de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y va a disolver todos los partidos políticos. Uno de sus principales objetivos era modernizar al país a través de un plan de obras públicas enorme y un esquema económico liberal, y además lo que va a hacer será intervenir las universidades nacionales por ser consideradas nido de comunistas. Imagínense cómo venía esta gente. Porque la subversión, o sea, ese ser apátrida el subversivo que venía para destruir los valores tradicionales de buen argentino, alejado del sentir nacional, se escondía en el arte, en la literatura, en el cine. Incluso las buenas costumbres habían sido corrompidas. En todos estos campos van a llegar los censores. Se van a prohibir la circulación de impresiones por considerarlas inmorales. Imagínense el concepto de moralidad que tenían. Muchas obras teatrales van a ser consideradas pornográficas y van a prohibirse 142 revistas. Inclusive una revista de mucha tirada que era Tía Vicenta, donde mostraban a Juan Carlos Onganía en forma de morsa. Bueno, la cuestión es que la prohibieron. La más notoria actividad represiva va a estar dirigida al Instituto Di Tella, que se destacaba por su papel en la promoción de la vanguardia artística y la experimentación cultural de los años 60. Los años 60, lo que fue para el mundo los años 60. En un ratito vamos a hablar más. Este instituto fue cerrado por fomentar la inmoralidad y la indecencia cultural. Marta Minujín, por ejemplo, nació el grupo Lelutier, tan conocido. Bien, un hecho fundamental: la noche de los bastones largos, que sucedió el 29 de julio de 1976. Será la primera muestra de intolerancia del nuevo gobierno. A solo un mes de haber asumido, no solamente marca un episodio triste en nuestra historia. ¿Se acuerdan de Mafalda cuando señalaba a un policía que decía "es el palito para abollar ideologías" que tenía en la tira? Esta frase dicha por Mafalda va a representar un poco lo que fue la época. Marca una ruptura intelectual nunca antes vista en la Argentina. Marca un punto de quiebre del movimiento estudiantil contra el Estado. La brutalidad policial en la Facultad de Ciencias Exactas y de Arquitectura de la UBA contra estudiantes y docentes no tenía precedentes.
Cientos de estudiantes, docentes y autoridades universitarias fueron duramente golpeados y detenidos. Este hecho va a provocar que renuncien cientos de los mejores docentes argentinos y científicos, muchos invitados de otros países, de universidades, cuando nuestro país era vanguardia en Latinoamérica por la cantidad de gente preparada. La fuga de cerebros. Muchos intelectuales y docentes van a irse del país y van a brillar en el exterior. En la cartera de gobierno de Onganía muchas de estas carteras van a ser repartidas a empresarios y también a muchos católicos que van a ocupar puestos claves en el gobierno. También, ojo, este periodo, algunas voces de la iglesia con sensibilidad social se van a nuclear en la corriente tercermundista, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, considerada tercer mundo, en un movimiento llamado Movimientos de Sacerdotes del Tercer Mundo. Muchos se acercaron al marxismo en nuestro país, muchos se acercaron al peronismo también, y van a sumarse a la guerrilla armada. Van a editar una revista titulada Cristianismo Revolución, una revista que inmediatamente va a ser censurada y perseguida, hábilmente distribuida también, donde la mirada de la iglesia era una mirada de liberación, donde justificaba la violencia armada, donde veían, ellos van a estar la teología de la liberación, donde justifican la violencia armada para alcanzar un bienestar social. Por supuesto, veían con mucho orgullo el caso cubano, que la única opción para lograr la liberación nacional sería a través de la guerrilla, ¿no? La injusticia que se veía en América Latina era enorme y tuvieron la valentía de sumarse a las villas miseria, que eran enormes, y de ver la pobreza que había. Luego va a tener este movimiento y muchos de sus sacerdotes un triste final. Bien, volviendo a la censura. Se van a prohibir obras de teatro por ser consideradas inmorales. Muchas películas bajo la tutela celosa de la Iglesia van a ser editadas, cortadas, directamente prohibidas. Bueno, la censura iba a ser algo de todos los días. Según Onganía, la Revolución Argentina no tenía plazos sino objetivos. El ordenamiento del país podría realizarse gradualmente y ser consecuencias fijadas por esta revolución. Primero, venía el tiempo económico. Una vez asegurado ese tiempo económico, iba a llegar el tiempo social. Y luego, al final, el tiempo político. La política económica se iba a fortalecer, excluyendo todavía distribución de la riqueza, se iban a hacer ajustes de contenido social y finalmente se hablaría de una normalización constitucional. Pero a ver, la realidad del país era otra. La Argentina era un cuartel militar, todos ordenaditos en fila, donde primero está este cuarto, después está este cuarto y después está el otro cuarto. Lo económico, lo social y lo político estaban completamente entrecruzados. Por eso finalmente va a fracasar. Bueno, la caída de Ilia, vamos a hablar de la Unión Cívica Radical, vamos a meternos un poquito en la realidad de nuestro partido. La caída de Arturo Ilia va a golpear duramente a la UCR, pero lo que más va a doler será la indiferencia que va a manifestar gran parte de la ciudadanía. Y muchos jóvenes radicales, sobre todo universitarios, van a comenzar a debatir sobre qué camino debía tomar la UCR. Esta juventud fue muy crítica con la dirección que llevaba el partido en manos del doctor Ricardo Balbín, porque éste no lograba ni atraer la atención de los jóvenes, ni de los sectores más populares, ni de los trabajadores de los sectores medios, ni se preocupaba por mejorar las estrategias hacia el electorado, ni chistó ante la caída del presidente, ni siquiera reaccionó. Entonces la juventud entendió no solo que había que modernizar la estructura partidaria, sino que además había que renovar la forma de militar. Había que enfrentar al régimen impuesto desde la clandestinidad, arengando por elecciones libres y sin proscripciones. Otros jóvenes, por el contrario, decidieron organizarse en grupos guerrilleros. La impotencia y la bronca se canalizaron a través de diferentes caminos. ¿Cómo surge Franja Morada? Franja Morada debe su nombre a la reforma universitaria de 1918 en la ciudad de Córdoba, donde los estudiantes utilizaron bandas de color morado-violeta, como las que usaban los sacerdotes,
para unificarse y hacer visible su lucha. Esta agrupación va a nacer en agosto de 1967 y tomaron como bandera de lucha la muerte del estudiante Santiago Pampillón en septiembre del año anterior, de 1966, en una manifestación estudiantil. Fue en 1968 cuando se constituyó en el brazo universitario de la Unión Cívica Radical. Casi al mismo tiempo nacerá la Junta Coordinadora Nacional, conocida también como la Coordinadora, que fue un espacio creado por jóvenes, muchos de ellos integrantes de Franja Morada. Pertenecían en su mayoría a la clase media. Esta agrupación tenía como objetivo reorganizar y articular a todas las agrupaciones de jóvenes radicales de distintas provincias. Era un tiempo en donde la juventud necesitaba tener peso a la hora de tomar decisiones. Llegó el momento de los jóvenes. Por eso promoverán y acompañarán al doctor Raúl Alfonsín, presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, más adelante en la creación de Renovación y Cambio, como una línea interna de la UCR. Era una clara crítica al manejo conservador del radicalismo en manos de Balbín, presidente del Comité Nacional desde 1959. Inmediatamente, Franja Morada y la Coordinadora adoptaron un programa de liberación nacional de centroizquierda, rechazando categóricamente el uso de la violencia armada. Muchos otros jóvenes, como mencioné antes, creyeron que utilizar las armas era el mejor camino. Y los grupos guerrilleros más destacados, más importantes, con más resonancia, van a ser los siguientes. Las Fuerzas Armadas Peronistas, que van a surgir en Tucumán en el 68, los descamisados, también peronismo de izquierda, en el 68 también, que se va a fusionar con Montoneros, pertenecía a la guerrilla urbana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, marxistas, leninistas, el Ejército Revolucionario del Pueblo como estructura militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el ERP, resumidamente, de una tendencia marxista, guevarista, y Montoneros, que cantaba con un fusil en la mano y Evita en el corazón, Montoneros, patria o muerte, los soldados de Perón. No solamente animaban a enfrentar el clima dictatorial, el uso de la violencia armada. Había justificativos, podemos decir, el exilio de Perón, la expansión del éxito de la Revolución Cubana, la muerte del Che en Bolivia en el 67. Fíjense lo que pasó en el mundo, ¿no? Los referentes a nivel mundial. La resistencia del Vietcong a los estadounidenses en Vietnam, el proceso de descolonización en territorios africanos y asiáticos. Además de Vietnam, los casos de Angola, de Argelia, de Mozambique o de Guinea, de una resistencia que luchaba contra el colonialismo y el imperialismo. En diferentes países de América Latina, además de lo sucedido en nuestro país, los golpes de Estado eran moneda corriente, amparados por la CIA norteamericana. En un subcontinente como el sudamericano, donde el 80% de la población pasaba hambre, recordemos, como dijimos antes, los sacerdotes del tercer mundo iban a ver la pobreza, la miseria que había. Muchas personas, además de los sacerdotes, vieron cómo la injusticia, la impunidad, cómo las empresas estadounidenses sobre todo se llevaban la riqueza aliadas a las oligarquías locales. Entonces la guerrilla armada para muchos era una opción. Asimismo, en otras partes, por ejemplo en Europa, la juventud también decía presente. Por eso la juventud gritando no era un fenómeno argentino ni latinoamericano. Era el despertar mundial de los jóvenes. La primavera de Praga, en el 68, fíjense que son voces contemporáneas, donde la capital de Checoslovaquia, en el este europeo, el régimen soviético tenía un control estricto. Entonces la gente salía a la calle mostrando su indignación frente al control comunista, a la represión militar, a la falta de libertades individuales, a la crisis económica vivida. Estamos en la Guerra Fría, en ese mundo bipolar, la puja entre el capitalismo estadounidense en esta parte del mundo y el comunismo soviético en Asia y en el este europeo. Estas áreas de influencia obviamente eran de un poderío muy grande para los países Estados Unidos como la Unión Soviética. No podían estar contaminadas por una u otra ideología.
En el mes de mayo del mismo año, seguimos en 68, por las calles de París se escuchaba La imaginación al poder, que simbolizaba la presencia juvenil, ¿no? Una presencia más sana, imaginativa, pura. Los espacios políticos y sociales estaban reservados solamente para los adultos, y decían que no. Agreguemos que una crisis económica provocará revueltas estudiantiles y protestas sociales que buscaban, en París como en otras partes, una sociedad más justa y solidaria. Otra cosa muy importante, va a entrar en escena el movimiento hippie en los Estados Unidos. Fue un fenómeno contracultural protagonizado también por jóvenes pacifistas que rechazaban los valores tradicionales y buscaban la libertad individual. Estuvieron desde un primer momento en contra del consumo como de la guerra de Vietnam. También en esos años 60, los afroamericanos o los afrodescendientes, de la mano de Martin Luther King, por ejemplo, se manifestaban a favor de conseguir los mismos derechos civiles que los blancos, que tanto negros y blancos sean iguales ante la ley y que sean considerados de la misma manera y tratados de la misma manera. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, los negros no podían subir a los mismos colectivos que los blancos, ni siquiera, o a los trenes, o si no tenían reservados en el fondo asientos para negros. O, por ejemplo, muchos negros no podían acceder a la escuela o a los hospitales. Muchas mujeres negras parían en la puerta de los sanatorios. Los soldados negros en la guerra de Vietnam eran utilizados como carne de cañón, o sea, los primeros en morir, ¿no? Iban al muere directamente. ¿A quiénes mandamos primero? A los negros. Al mismo tiempo, también en los años 60, si bien esto ya venía de arrastre, el Ku Klux Klan, esta organización terrorista de extrema derecha estadounidense que nació con el fin de la guerra civil en 1865. Sostenían esta idea de supremacía aria y descargaban toda su violencia contra los negros frente a las mismas autoridades de los estados que no hacían nada, miraban por otro lado. Los negros eran segregados, también en Sudáfrica con el apartheid. Además, en todo este periodo, durante toda esta década, en el Medio Oriente pasaban cosas. Fíjense que llegan hasta hoy estos problemas, ¿no? Las tensiones entre el mundo árabe, la población musulmana en general, a la existencia de Israel, ¿no? Fíjense que al día de hoy continúa todavía estos conflictos. Todo el contexto político internacional, incluso la moda, la música, los programas televisivos, repercutían directamente en el país. No quiero olvidarme, por favor, de Mafalda. Mafalda no fue censurada. Onganía tenía ganas de censurar Mafalda, que ni le cuento, la iglesia. Pero Mafalda era un personaje, una caricatura, una genial caricatura hecha por Quino, que criticaba con mucha sutileza la realidad. Conocí a Mafalda, una niña de 6 años, que criticaba la China comunista, la crisis de los misiles, el problema de una catástrofe mundial. Añoraba por un mundo sin armas nucleares. Siempre abrazaba a la tierra. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que abrazaba a la tierra, la cuidaba, le ponía crema para hacerla más bella? Y criticaba con mucha sutileza lo que pasaba en Argentina, ¿no? Y yo creo que los personajes, a todos aquellos que nos gustan Mafalda, recordamos a Susanita, ¿sí? Buchón, alcahueta, que tenía como único objetivo ser mamá y siempre estaba como... ¿qué hubiese hecho Susanita de grande? Y alcahueta, buchona, por algo será, que se vayan todos los zurdos. ¿Quién era la zurda de la serie? No solamente Mafalda. ¿Se acuerdan de Libertad? Libertad, la chiquitita, ¿sí? Por ejemplo, o Manolito que era el gran capitalista, ¿no? Hoy sería dueño de una cadena de supermercado. Bueno, Mafalda tuvo la habilidad de analizar su época con una inteligencia sumamente curiosa a la época y que sigue enseñándonos de historia argentina y universal al día de hoy. Bueno, vamos a hablar un poquito de nuestra ciudad. Fíjense, ¿no? Este año 68. Con el golpe militar del 28 de junio, como mencioné antes, las autoridades legalmente constituidas serán removidas. Serán 8 los interventores de facto que van a asumir en Chubut hasta la vuelta de la democracia en marzo del 1973. Bueno, quiero comentar un acontecimiento curioso que sucederá en Puerto Madryn. El 15 de enero de ese año nos va a visitar el doctor Arturo Illia, ahora expresidente de Puesto. Y antes de continuar, quiero agradecer a las páginas
Madryn Olvidado, al Museo Histórico Juan Mason Ebene y al Centro de Estudios Históricos y Sociales de Puerto Madryn por toda la rica información que suministra del ámbito local y regional. Gracias. Recordemos que Arturo Illia nos había visitado el 28 de julio de 1965 al encabezar los festejos del centenario de la ciudad y del desembarco de los colonos galeses. Fue cuando inauguró, con una concurrencia multitudinaria nunca antes vista, el monumento a la mujer galesa, también llamado el monumento a los colonos galeses, como preferamos. Fue la idea de un joven abogado, hoy vecino destacado de nuestra ciudad que todavía nos acompaña, llamado Hipólito Solari Irigoyen. Ya vamos a hablar más profundamente de él. El que organizó una gira por la Patagonia para el doctor Illia. Bueno, conociendo las autoridades ilegítimas de Trelew, la llegada a la ciudad del expresidente, el 14 de enero, la policía montó un operativo para impedir que la población se le acerque para saludarlo. Sin embargo, Illia, sintiendo muy de cerca el cariño popular, fue personalmente a devolver este cariño. Una vez en Madryn, y luego de una cena de que había asistido, un comisario de la policía de la ciudad, de apellido Morina, entró a darle bastonazos a los presentes para sacarlos, que estaban ansiosos por escuchar al expresidente. Entre los comensales se encontraba el doctor Solari Irigoyen, que increpó al comisario Morina por interrumpir violentamente la cena. Lo cierto es que el policía se cayó al piso solito. Parece que se tropezó con su propia soberbia y al levantarse de la bronca y la vergüenza, rojo estaba, hizo detener por desacato y resistencia a las autoridades al doctor Solari Irigoyen. Vamos a volver al plano político nacional. Para que entendamos estos años 60, donde la gente se dio cuenta que tenía que salir a la calle, para reclamar, para manifestar su odio, su bronca. Vamos a hablar de las puebladas, las puebladas y las manifestaciones populares que van a seguir. Bueno, en este año 1968, ya que nos hemos plantado, parece, se produce la división de la Confederación General del Trabajo, ¿no?, de la histórica CGT. Por un lado, existirá una línea que acompaña al régimen impuesto, la línea bandorista, dirigida por Augusto Bandor, un burócrata, una línea negociadora que apoyó la caída de Illia, una línea dialoguista con el gobierno y entreguista de trabajadores. Y por otro lado va a surgir la CGT de los argentinos, que será la alternativa combativa frente a la CGT oficial. Y va a estar liderada por el gráfico Raimundo Ongaro. Los sindicalistas de esta línea acompañarán a los trabajadores en sus reclamos. El sindicalismo de base estará en la calle con el overol puesto, enfrentando directamente al régimen militar. A nivel nacional y de la mano de esta CGT luchadora, las manifestaciones de repudio contra el régimen fueron categóricas. El rosariazo entre mayo y septiembre del 69, el tucumanazo dividido en 3 puebladas entre el 69 y el 72, el choconazo en Villa El Chocón en el 69 y el 70, el correntinazo, el mendozazo, el catamarcazo, el cordobazo, ese aso de pueblada. Este tal vez más importante, el más conocido por todos. El cordobazo entre los días 29 y el 30 de mayo de 1969, donde mueren, según diferentes fuentes, entre 20 y 25 huelguistas, y van a haber cientos de heridos y detenidos. Entre ellos, Agustín Tosco, otro sindicalista de base. También más adelante va a suceder el treleguazo, del que nos vamos a ocupar. No nos olvidemos del segundo cordobazo, también llamado viborazo, del 15 de marzo de 1971. Todas ellas se trataron de huelgas generales y de movilizaciones de obreros y de estudiantes contra la represión y la falta de libertades de la Revolución Argentina. Franja Morada y la Junta Coordinadora participaron tanto en Rosario como en Tucumán del lado del trabajador y del estudiante, a pie y con la frente en alto. Hemos hablado en el capítulo anterior, nos referimos a Augusto Bandor, este sindicalista peronista que quería tomar vuelo propio, sin tomar decisiones con su líder exiliado. Intentó fundar una línea propia, un peronismo sin Perón. Imaginemos cómo le fue.
Esa desobediencia le va a costar la vida el 30 de junio del 69 con el operativo Judas, ¿no? ¿Por qué lo llaman operativo Judas? Y al poco tiempo se llevará a cabo el secuestro y posterior asesinato del expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, el 1 de junio de 1970. También José Alonso, sindicato del vestido, va a ser asesinado. Bueno, estos asesinatos fueron llevados a cabo por la agrupación Montoneros, iniciando un clima de violencia de guerrilla urbana sin precedentes en la historia de la Argentina. Las incapacidades manifestadas por el presidente Onganía al no poder contener los conflictos sociales y la impotencia generada por la aparición del cadáver de Aramburu le hizo perder el apoyo de las Fuerzas Armadas. Será reemplazado por el general Roberto Marcelo Levingston el 18 de junio de 1970, que se encontraba como agregado militar en la Embajada Argentina en Washington. O sea, fue elegido presidente a dedo estando en otro país. Como presidente va a establecer una ley compra nacional, donde por un lado el Estado controlaría los precios, iba a expandir los créditos, tenía que congelar los salarios, pretendió mejorar la capacidad adquisitiva de los sectores laborales, etc. Dijo que su gobierno, por lo pronto, iba a durar al menos 5 años, poniéndole un freno a los partidos políticos y a sus dirigentes que estaban ansiosos por volver a sus respectivos comités o unidades básicas. Bien, durante su gobierno la violencia guerrillera era enorme. Los atentados y los robos de bancos por parte de los guerrilleros era de todos los días. Los montoneros desgastaban al gobierno con atentados pidiendo la vuelta de Perón. El ERP hacía lo propio por establecer, con su accionar, por establecer el modelo cubano en Argentina, etc. Los jóvenes de Franja Morada y de la Coordinadora estaban entre las calles, los cafés, los domicilios particulares panfleteando y animando a la gente por reclamar la apertura democrática. Enrique Cotino Siglia, Marcelo Stubrin, Federico Storani, Jesús Rodríguez, Facundo Suárez Lastra, Ramón Mestre Padre y Mario Lozada, entre otros, salían a la calle y seguían muy de cerca a este abogado que mencioné antes, nacido en la ciudad de Chascomús. Me refiero al doctor Alfonsín, que escuchaba a los jóvenes. El 11 de noviembre de 1970, por presión de los dirigentes políticos, va a surgir la Hora del Pueblo, un documento multipartidario firmado por Ricardo Balbín, Jorge Paladino, representante de Perón en el país, y otros, para presionar a la dictadura por la apertura democrática. Levingston pretendió no ser un presidente títere, fuera del control de las autoridades de las Fuerzas Armadas, principalmente de Alejandro Lanusse, que era el comandante en jefe del ejército, pero no lo va a conseguir. Se le acerca a Lanusse y le dice: te voy a borrar por hablador, por no calmar a los dirigentes políticos, por no actuar fuertemente contra la guerrilla y sobre todo porque me quisiste voltear. Punto. Entonces, el 26 de marzo de 1971, el general Alejandro Agustín Lanusse asumió la presidencia y entendió que la Revolución Argentina había fracasado en sus intentos de frenar a la guerrilla, de estabilizar la economía, de demostrar que la Argentina no necesitaba ni de los partidos políticos ni de sus dirigentes. Paradójicamente, este nuevo presidente antiperonista, que había conocido la cárcel durante los dos gobiernos anteriores de Perón, iba a entregarle el mando a uno de sus referentes. Por supuesto, él no lo sabía todavía, ni lo pretendía, bueno, lo que son la vuelta de la vida, ¿no? Desde el comienzo de su presidencia buscó acercarse a los partidos políticos sin proscripciones porque entendió que la única salida de la Argentina era a través de las urnas. La violencia era una realidad, la crisis económica, el malestar social era una realidad, así que lo entendió en primera persona. Para llevar a cabo su proyecto, designó como ministro del Interior a un radical llamado Arturo Monroy, un abogado que había sido presidente de diputado de la Nación durante el gobierno de Ilia, segundo en la jerarquía radical después de Balbín, y que había aceptado el cargo porque creía que era la mejor manera de lograr una transición consensuada con las Fuerzas Armadas hacia una salida democrática. Bueno, Alfonsín, indignado, pidió su inmediata expulsión de la UCR. Bien, con Monroy como presidente, el gobierno anunció el levantamiento de la veda política
y el reintegro de los bienes a los partidos políticos. Monroy fue el arquitecto del GAN, del Gran Acuerdo Nacional, en julio de 1971, y consistió en convocar a elecciones nacionales sin proscripciones a celebrarse el 11 de marzo de 1973. Ojo, la NUCE aclaró que los postulantes para ser candidatos deberán encontrarse en el país antes del 25 de agosto de 1972 y, luego de esa fecha, permanecer en él. Un claro mensaje a Juan Domingo Perón, que tenía prohibido regresar a la Argentina. Mientras tanto, Perón desde Madrid va a reemplazar a su hombre de mayor confianza en el país, Jorge Paladino, como dijimos antes, por Héctor Cámpora, reconocido por su lealtad. Acuérdense que lo llamaban el tío o el felpudo. Había sido expresidente de la Cámara de Diputados durante sus gobiernos en los años anteriores. Aún pese al clima democrático que se anunciaba, volvamos a nuestra provincia. ¿Por qué Chubut era tan importante para los planes de los gobernantes del periodo? Por un lado, la cárcel de Rawson, que fue fundada en la década de 1930, se encontraba estratégicamente ubicada. Estaba muy alejada de las ciudades y de los centros más convulsionados del país, y por eso fue destinada para concentrar a muchos presos políticos, sindicalistas y guerrilleros alojados en otras dependencias cerca de ciudades conflictivas del interior. Este centro de detención se encuentra a 22 kilómetros de Trelew, a 80 de Madryn y a 37 de Gaiman, con escasas 3.000 personas, ¿no?, en aquel momento. Nadie que llegara a alguna de estas localidades pasaba desapercibido. Estas ciudades se encontraban aisladas entre el mar y el desierto patagónico. Suponían un plan de fuerza, en todo caso, proveniente de un ataque externo. Por otro lado, también, en nuestra provincia, con muy pocos habitantes y con ciudades alejadas entre sí, el gobierno promoverá actividades industriales con el objetivo de descentralizar las regiones productivas tradicionales, como La Plata, Córdoba, Rosario y el Gran Buenos Aires, relocalizando industrias o creando unas nuevas con una mano de obra migrante con poca o nula experiencia sindical. Se comenzará a construir la fábrica de producción de aluminio en Puerto Madryn, en una concesión muy polémica. Se ampliará la producción textil en Trelew, se reactivará la producción pesquera en Rawson, y Comodoro Rivadavia se convertirá en un polo metalúrgico y mecánico importantísimo. Es cierto que hay que aclarar que nuestra ciudad ofrecía un puerto con aguas profundas capaz de recibir embarcaciones de gran calado, es decir, buques con una profundidad mayor a la que pueden manejar los puertos convencionales. La ubicación de la costa atlántica permitía una conexión directa con los mercados internacionales, tanto para la importación de materias primas como para la exportación de productos terminados. Con este control estatal se lograría una población más distribuida y alejada de los grandes centros urbanos. Y vamos a hablar de un hecho que va a marcar un antes y después en la historia de nuestra provincia. El día 15 de agosto de 1972 se produce la fuga de un grupo de 25 guerrilleros, presos políticos, dentro del personal de Rawson. 6 de ellos logran llegar primero al aeropuerto de la ciudad de Trelew, secuestran un avión y llegan a Chile. La logística evidentemente salió mal porque la mayoría de ellos, 19, van a llegar más tarde y van a quedar varados en el aeropuerto sin posibilidad de escapar. Un abogado radical, conocido por defender presos políticos, sabiendo de la situación, llegó al poco tiempo al aeropuerto con su máquina de escribir para hacer un acta de lo sucedido. Quienes no pudieron escaparse pretendían rendirse ante las autoridades que los habían arrinconado, sin resistencia y con vida. ¿A qué abogado me refiero? Al doctor Mario Abel Amaya. A él lo habían acusado por bolche desde hace tiempo en la Escuela Nacional de Trelew, donde daba clase. Era conocido por ser el abogado del dirigente Luz y Fuerza, representante genuino de los trabajadores y referente sindical durante el Cordobazo, y me refiero a Agustín Tosco. Mario Amaya era asmático y decían que siempre estaba corto de plata, corto de guita. Tenía una vocación por la justicia pocas veces vista, y por la verdad, ante los ojos de hoy, pareciera una persona increíble.
Defendía causas perdidas, decían muchos, y a la gente sin recursos. Era idealista, defensor además de políticos en problemas, asesor legal de diferentes sindicatos, de empleados y de obreros. Al igual que el doctor Hipólito Soler Irigoyen, también representaba a dirigentes políticos y gremiales perseguidos desde 1966 y no aceptaban regalos. ¿Qué decía Hipólito? No preguntábamos sus ideas, eran víctimas de la dictadura. Cuando Amaya ingresa al aeropuerto, se reúne con los rehenes. Se ofrece de trasladarse al centro de Trelew y regresar con un juez para facilitar la entrega y deposición de las armas. Se hace presente la prensa y también un médico, un referente de la UCR, Atilio Biglione, para corroborar el estado de quienes no pudieron escaparse. Vamos a mencionar que en la fuga de la cárcel de Trelew va a morir el agente penitenciario Juan Gregorio Valenzuela. Estamos en una dictadura y quiero hacer referencia al artículo 21 de nuestra Constitución. La Constitución argentina, en este artículo, autoriza a todo ciudadano a armarse en defensa de la patria y de la Constitución. Yo pregunto, ¿hasta qué punto es necesario el uso de las armas, de la violencia, en manos de la población para encontrar un país más justo? Del mismo modo, ¿hasta qué punto es justificable el uso de esta misma violencia para volver al sistema republicano y democrático? Todavía nos podemos seguir haciendo estas preguntas. Las autoridades del Comité Provincia, de Chubut por supuesto, encabezadas por quien mencionara al doctor Atilio Biglione, se refirieron a lo sucedido a través de los medios. Condenamos la guerrilla, sus métodos y la filosofía. El radicalismo deja establecido que lucha por conseguir el sistema de vida argentino basado en amplio respeto a las garantías individuales. Y nos duele profundamente todo lo sucedido. Las víctimas inocentes que caen en el cumplimiento de su deber y los hombres y mujeres desesperados y equivocados que toman un camino sin retorno. La violencia fratricida es contraria al ser natural y quienes apelan a ella merecen el calificativo de delincuentes. Convocamos en consecuencia a todos nuestros compatriotas a unirse en un esfuerzo común para lograr la normalización institucional y en ella transitar el largo y difícil camino de la recuperación nacional. Los guerrilleros recapturados, los que no lograron fugarse del aeropuerto, fueron trasladados engañosamente a la base aeronaval Almirante Sar. Un día después se produce la sorpresiva detención de Mario Belamaya en un restaurante de la ciudad de Trelew. Mientras comían, relata Soler Irigoyen, ingresó un grupo de uniformados que detuvo a Amaya y otros comensales. Todos fueron liberados, salvo Mario Belamaya, quien fue trasladado a la cárcel de Villa Devoto, donde asumí su defensa. Luego llega el día 22, vendría el acontecimiento conocido como la masacre de Trelew en la base Almirante Sar contra 16 de aquellos 19 detenidos con el argumento oficial que habían intentado fugarse. Por la fecha de esta grabación, ayer se cumplieron 53 años de este acontecimiento. Por la libertad de Amaya, el mes de septiembre se realizarán actos en el local de la UCR de Trelew y otro en el Teatro Español. Sergio Karakachov, abogado y también defensor de los derechos humanos, junto a Mario Belamaya e Hipólito Soler Irigoyen, van a incluirse dentro de esta línea interna de la UCR y seguirán Alfonsín como el enorme gran hombre que había cortado lazos con su mentor, Ricardo Balbín. Y cantaban: Raúl, seguro, al chino da de duro, por el chino Balbín, como lo denominaban. Raúl, Conrado, el pueblo liberado, por Conrado Storani, que era médico y había sido diputado nacional por Córdoba por la UCR del pueblo. Y Alfonsín dijo aquel 24 de septiembre: venimos a remozar nuestro partido y a convertirlo en vanguardia del proceso de liberación de nuestro pueblo. Somos la fuerza vital del radicalismo de todos los tiempos, del que renació en cada momento difícil de Argentina, del que enfrentó al fraude y al régimen, el que luchó contra las dictaduras militares y toda forma de opresión, y del que estuvo en la Córdoba del 69 y en cada movilización popular de los últimos tiempos. El 18 de noviembre de 1972, Ricardo Balbín y Juan Domingo Perón, que había vuelto por unos días al país,
se dieron un abrazo, un famoso abrazo. Perón venía a poner a los patitos en fila, sabiendo que si ganaba el justicialismo en las elecciones venideras, volvería a la Argentina y seguramente al poder. Este abrazo, según Balbín, no fue un gesto más. Todos sabían que habían sido los dos enemigos políticos durante mucho tiempo. Pero para muchas personas era un gesto de unidad nacional, para encontrar una salida democrática al país. Perón se lo dijo, tenemos que ponernos de acuerdo porque representamos al 80% del electorado. Había que dar ejemplos y amigar al pueblo, y nada más que por eso fui a hablar a Perón. Entre él y yo no hubo ninguna alianza, pero el pueblo se dio la mano, contó el mismo Ricardo Balbín varios años después de este encuentro. A los pocos días, el 26 de noviembre, llega la interna radical para elegir el candidato de las elecciones presidenciales del año siguiente. Ricardo Balbín, que ya había sido candidato presidencial en 2 ocasiones, en 1951 y 1958, iba a enfrentar a Raúl Alfonsín, que recién aparecía a la escena nacional, apoyado en su mayoría por jóvenes de la Renovación. Y como sorpresa, va a ganar Balbín por el 55% de los votos frente a los 45% de votos de Raúl. Digo sorpresa porque era una figura nueva y va a pelear palmo a palmo con el histórico caudillo radical. Fíjense, la NUCE, para evitar que gane el peronismo en las elecciones, había creado hace unos meses un curioso sistema electoral conocido como balotaje. Hoy ha cambiado, ¿no?, este sistema de votación. Resumidamente, en este momento, para la elección presidencial se fijaba que el candidato ganador consiguiera el 50% o más de los votos. En caso contrario, habría una segunda vuelta entre el primero y el segundo de los candidatos. Bien, el domingo 11 de marzo de 1973 llegaba un día muy ansiado para muchos argentinos y muchas argentinas. Las urnas se iban a abrir nuevamente sin proscripciones. ¿Qué significaba? Que el peronismo podía participar directamente. Todos estaban expectantes. Los militares expectantes porque no eran el peronismo. El peronismo quería ganar las elecciones y mofarse de los militares. Los radicales esperanzados como siempre, pero se la veía venir ante esta realidad donde la gente salía masivamente a la calle y mucho de eso sosteniendo la palabra de Perón, ¿no? Cámpora al gobierno, Perón al poder, etcétera, etcétera. Recordemos además que en las elecciones del 58 y del 63 el peronismo estaba proscripto, no podía participar. Bueno, ¿cuáles son los resultados? El Frente Justicialista de Liberación, el nombre que adoptó el peronismo, obtuvo el 49,53% de los votos. La UCR alcanzó un segundo lugar, muy lejos, con el 21,29%. Oscar Allende, el candidato del partido intransigente, más lejos todavía, con un 7,43%. En síntesis, la suma de todas las fuerzas que quedaron relegadas del primer lugar no alcanzaban ni siquiera al peronismo. Finalmente el balotaje presidencial no se va a dar. Balbín sabía, se dio cuenta, que era innegable reconocer que la gran mayoría del país había elegido a Cámpora como presidente. Entonces él, en un gran gesto de caballero y de radical, fue el primero en saludarlo antes de escuchar los gritos de la NUCE por insistir con una segunda vuelta electoral. Y la Unión Cívica Radical entonces resolvió abstenerse en participar. Es así como la Junta Electoral ratificó el triunfo de Héctor Cámpora, Vicente Soriano Lima, como salida democrática.